lo que tengo en mi corazón presentar, Dios mediante, hoy y el próximo domingo, el Señor no ha venido, es lo que en lo que mucha gente está pensando en este tiempo de diciembre, y es en la Navidad. Pero a mí me pasaba cuando iba en un bus en una de las ciudades colombianas. Sobre todo había unas manzanas en la ciudad de Ibagué, recuerdo bien, donde había mucha miseria. El bus pasaba por ahí. Entonces desde ahí uno está tranquilo, no hay peligro, entonces uno observa mucho. Pero lo que uno veía abajo era triste. Había pobreza por dioseros, había con nervios en las personas porque de pronto los iban a robar. Era tenso, había también suciedad, había mucho basura tirada en la calle, era deprimente. Y había edificios, entonces la única manera de mirar otra cosa era levantar muy alto la mirada. Desde el bus era difícil verlo, pero había un pedacito de cielo. Y yo pensaba, qué diferente mirar la tierra que mirar el cielo. Y con la Navidad pasa lo mismo, es un poco triste lo que se ha hecho de la Navidad. Pero cuando miramos lo que Dios nos dice en su palabra de ese hecho, todo cambia. Y me gustaría que pudiéramos enfrentar las fiestas, como se suele decir, de esta manera, como qué dice la Biblia al respecto. Esta es una foto tomada desde una estación de la Estación Espacial Internacional, que hay dándole vueltas a la Tierra a muchos kilómetros de distancia. Entonces se ve la Tierra. Y pienso que se ve como Dios la ve, sin fronteras, sin luchas. Tal vez si hay una bomba atómica en cierto lugar se alcanzará a ver seguramente, pero en general es paz, es tranquila. Pero sí, en esa tierra hay mucha sombra, mucha angustia, muchos problemas, mucho dolor. Y nosotros nos acordamos de lo que dice Juan 3:16, ¿verdad? Pues, aunque no lo pensemos mucho, Juan 3:16 nos habla de la Navidad, nos habla de lo que Dios hizo. ¿Podemos repetirlo? Tal vez lo conocemos de memoria, entonces vale la pena, pero no lo repitamos como siempre, sino pensando en esa tierra donde vivimos y que nosotros conocemos bien lo que hay ahí, que no se alcanza a ver desde el espacio, pero que nosotros sí sabemos todo lo que hay. Dios también conoce todo lo que hay y sin embargo nos amó. Vamos a decir este versículo de memoria pensando en esto. 1, 2, 3. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, una joya donde está concentrado la grandeza del amor de Dios, la grandeza del don de Dios a este mundo, la grandeza de la gracia de Dios, inclinarse a mirar a este mundo, que probablemente si nosotros tuviéramos esta perspectiva, pensaríamos, ir allá, pero a ese lugar en el universo, aunque
que se pierde en el universo tan extenso, el Hijo de Dios bajó justamente allí. De tal manera que nos dice Juan 1:9, el versículo que está a la derecha, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y aunque la Tierra es minúscula en relación con la grandeza del universo, y aunque si la Tierra es un minúsculo polvillo en el universo, pues nosotros se necesita un microscopio muy potente para vernos. Sin embargo, acabamos de verlo en la reunión, muy importantes para Dios, que Dios nos haya dado a su Hijo por nosotros. Pero no solo Dios nos ve a cada uno de nosotros como somos, sino que ve nuestro corazón. Y Dios sabe que nuestro corazón necesitaba luz, que había mucha oscuridad allí, mucha angustia, mucho dolor y mucho pecado. Sin embargo, nos amó y envió al Señor Jesús, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, no solo como el sol que alumbra a todas las personas, sino en el interior del corazón, que entra al corazón e ilumina allí, muestra todo lo que hay, muestra también la solución a todo eso que hay ahí en cada corazón. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es maravilloso lo que ocurrió en la Navidad. Y aunque el Señor no nos mandó celebrarla, no nos lo dijo, lo único que Él mandó celebrar fue su muerte en la Santa Cena, pero de la Navidad no, sí que da testimonio en muchos lugares de lo que pasó ese día. Y no solo de lo que pasó ese día, sino de toda la preparación que Dios hizo para ese momento, para cuando ya enviara al Señor Jesús a la tierra. Y en esta está el lugar exacto a donde bajó el Hijo de Dios. Aquí se ve España a la izquierda. Nosotros estamos ahí, en Barcelona, y pues en unas 4 horas en avión podemos estar en ese lugar, en Israel. Y ahí, en una aldea muy pequeña, el Hijo de Dios vino para visitarnos. Dios lo envió, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, allí descendió. Un lugar pequeño, un país pequeño, una aldea pequeña, y allí vino el Hijo de Dios. Un lugar muy especial donde se une África, Asia y Europa. Un lugar como muy especial porque revela la voluntad de Dios de alcanzar a todo hombre, a todas las naciones, a toda persona, con la salvación que nos brinda en su Hijo. Hace unos meses compartimos un video de un astronauta cristiano. Él se levantó el día de Navidad, estando allá en la Estación Espacial Internacional, pues se levantó a hacer su devocional, a tomar la palabra, y muchas veces, una de las primeras cosas que hace un astronauta desde allá, lo dijo él, es mirar hacia la Tierra. Está tan lejos, pero hay tantos cambios que se ven desde allá, que es interesante siempre la Tierra, observarla desde allá. Y el Señor, el 25 de diciembre,
que él estaba allí, se levantó, el Señor le regaló esta visión. Vio la tierra de Israel en ese momento. Desde la estación internacional eso va cambiando muy rápido, se nota la rotación de la tierra, pero claro, hay un momento en que uno puede observarla y lo que él vio en ese momento que la miró fue esto, como diciéndole el Señor, a ese lugar en la tierra que a ti tanto te gusta, envié a mi hijo hace 2000 años. Si fue el 25 de diciembre no lo sabemos, pero hace 2000 años ocurrió. Y bueno, gracias a Dios que podemos tener una visión parecida a la de ese astronauta. Ese día, claro, él se dobló sus rodillas en adoración delante de Dios por permitirle este regalo, eh, que no era tan normal, y precisamente el 25 de diciembre. Bueno, el momento en el que el Señor Jesús iba a venir a la tierra era un momento tan especial para Dios que lo anunció de antemano. En realidad, desde Génesis está anunciado. Y el desarrollo de la historia desde Génesis nos hace ver, nos hace ver a nosotros y fue haciéndole ver a todas las personas que fueron viviendo en ese tiempo la necesidad de que Dios enviara al Señor Jesús. Total que el tiempo en el que Él iba a venir, dice la profecía en Isaías 9:2, bueno, vamos a leer desde el 1. Isaías 9:1. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este es un cuadro muy claro de este mundo, ¿verdad? No solo de cómo estaba Israel en aquel momento, que estaba en un momento muy oscuro, sino que representa lo que hay en este mundo. En el versículo 1 de Isaías 9 dice, oscuridad, angustia, aflicción. Pero lo que iba a pasar cuando el Señor Jesús viniera es que brillaría la gloria y la luz. Dice, pues al fin, dice a mitad del versículo 9:1, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. La gloria vino a esta tierra. Y en el versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Es verdad? Es verdad, cuando el Señor Jesús vino a Galilea de los gentiles, a Capernaum, a Corazín, a todos esos lugares, los recorrió muchas vidas que estaban en angustia con problemas insolubles, problemas muy grandes, angustias muy grandes, desesperación.
¿Qué hizo el Señor? ¿Qué les dio el Señor a ellos? ¿Qué le dio al endemoniado? ¿Qué le dio al leproso? ¿Qué le dio a la mujer que tenía el flujo desde hacía 12 años? Les dio luz, les dio gloria, les dio sanidad, les dio salud. Y cuando ellos no se contentaban únicamente con la sanidad física, sino que creían en Él como el Salvador del mundo, pues el Señor les entregaba la salvación. Y es lo mismo que está entregando hoy en día. El mundo no está mejor, hay angustia, hay guerra, hay dolor, hay todo esto que dice aquí, oscuridad, hay pecado, como si Dios no existiera. No hay temor de Dios en general. Y sin embargo, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el Señor Jesús? Hoy en día, lo mismo. Un corazón que viene a donde Él es liberado. No importa que el mundo esté como está. Es liberado y la luz de Él entra a ese corazón y la gloria de Dios llena ese corazón. En vez de tinieblas, en vez de angustia, de dolor, de rencor, de pecado, de mentira, en vez de todo eso, el Señor limpia y da su espíritu, su vida en esa persona. Es decir, que el Señor Jesús sigue haciendo lo mismo que hizo cuando vino aquí a la tierra, en aquel, pues, cuando su primera venida. El versículo 6 nos habla un poco más claramente, de aquí de ese mismo capítulo, nos habla un poco más claramente de el personaje que Dios enviaría a este mundo. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Impresionante. 5 títulos que el Señor Jesús tiene, pero es presentado primero como un niño. Un niño nos es nacido. Es una cosa que se escapa a nuestra comprensión. Siendo Él el Salvador y siendo Él el Rey, hacerse un bebé, encarnarse en una mujer, cumplir el tiempo de gestación normal y nacer como todos nosotros. Y en unas circunstancias muy humildes, lo sabemos de memoria, como si Él quisiera llegar al más pobre de los seres humanos con su salvación, haciéndole sentir acompañado en ese lugar de miseria y de pobreza en que muchos viven. Pues nació como un niño y nos habla, esto también nos habla de su humanidad, se hizo hombre. Pero también tiene el título de hijo, hijo nos es dado, y en esto muchos hermanos piensan que habla de que Él es el Hijo de Dios. Esto nos recuerda que Él es el Hijo de Dios. Niño, hijo de hombre, hijo, hijo de Dios. En una sola persona, esas dos naturalezas. Y el principado sobre su hombro. Aunque nació como un niño, vino en humildad, vino de la estirpe de David y vino para tomar el trono de David. Lo hubiera tomado en aquel momento, quizás si el pueblo lo hubiera recibido, pero no fue así. Pero sin embargo, Él reinará. El principado está sobre su hombro. Dios lo puso y solo es cuestión de tiempo que lo pueda manifestar en esta tierra.
pero Él es el príncipe, Él es el rey de reyes. El principado está sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, maravilloso, es otra palabra para admirable. Un nombre de Él maravilloso, como tenemos un himno, maravilloso es Él. Él es maravilloso y cuanto más lo conocemos, tanto más exclama nuestro corazón esto. Señor, tú eres maravilloso. Consejero. Su palabra nos da consejos. Sus consejos son hacia el bien siempre. El que sigue sus consejos siempre encuentra el camino correcto y siempre le funcionan las cosas bien. La equivocación que tenemos es cuando dejamos sus consejos, pero su consejo es el mejor. Maravilloso consejero es Él. Pero también es Dios fuerte. Dios fuerte, poderoso, grande, para quien todo problema tiene solución. La angustia, las tinieblas más grandes, el problema mayor, tiene en Él solución, porque Él es el Dios fuerte, Dios mismo. Es el Padre eterno, es otro título que aparece aquí, que nos puede hablar de varias cosas. Una, que el Señor Jesús nos mostró al Padre, y otra, que nos mostró el carácter paternal de Dios, su cercanía, la seguridad que hay en un buen padre, el amor, la seguridad del corazón del amor de un buen padre, el Padre Dios. Todo eso lo encontramos también en el Señor Jesús. Su grandeza, su poder y su acompañamiento en todos los momentos de nuestra vida, como un buen padre. Eso es Dios el Padre, pero eso también hizo el Señor Jesús. Es Padre eterno en los dos sentidos, creo yo. Y eterno. Eterno. No tenemos que tener ningún temor que la semana entrante Él ya no estará. Y que se nos acabará tanta maravilla, tanto sostén, tanto amor, tanta seguridad. Padre eterno. El Señor Jesús murió, pero ya no muere más. Vive por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 1. Y finalmente, príncipe de paz. No solo el dominio, el principado sobre su hombro poderoso que sostiene el mundo, sino también el que trajo la paz. Y eso indiscutiblemente nos lleva a la cruz. Así que en esta profecía de Isaías 9:6, donde se muestra de antemano, 600 o 700 años antes de que ocurriera, que el Señor Jesús iba a venir, ya estaba todo completo, toda la descripción de su venida, de su segunda venida, de su gloria, de su poder, ya estaba todo puesto aquí. Y la cruz, porque ¿cómo trajo Él la paz con Dios? Si cada ser humano estaba, como ya lo hemos visto, en tinieblas, en angustia y alejado de Dios. Las tinieblas son por eso, por el pecado. ¿Y cómo se puede manifestar en una persona así, que está tan alejada de Dios, la gloria de Dios, la luz de Dios? Pues la única manera era que el Hijo viniera y fuera a la cruz. Y allá en la cruz cargara con nuestros pecados. Nuestros pecados eran el gran problema entre nosotros y Dios. Y Él los cargó
y derramó su sangre. Y dice Colosenses que Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces ahora cualquier ser humano puede ponerse en paz con Dios. Su deuda con Él de pecado puede ser pagada si recibe al Señor Jesús, el que Dios envió a este mundo para ser el príncipe de paz. Y cuando una persona se entrega al Señor Jesús, recibe el perdón de sus pecados y la paz con Dios. La paz con Dios. El Señor Jesús es el príncipe de paz y da a cada corazón que se entrega a Él su paz. Pero no solo eso, cuando el principado esté sobre su hombro visiblemente, también esta tierra gozará de paz. De paz en Ucrania, paz. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Ahora no sabemos cuándo cesará esa guerra, cuándo cesarán otras guerras que están en amenaza o que están en desarrollo. Pero esta tierra conocerá por el príncipe de paz, cuando todo haya sido sometido bajo sus pies, conocerá la paz, la vida, la luz. Él llenará de todo eso toda la tierra. Pues me gustaría compartirles estas palabras. Un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, el fuerte Dios, el Padre eterno, el príncipe de paz, mediante un grupo que lo canta. A ver si puedo. Sí, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, entonces vamos a ver cómo me va.
¿Qué les pareció? ¿Con qué voces se puede proclamar adecuadamente esas palabras? Esta es una pieza que compuso un creyente, evidentemente, un músico profesional. Los que cantaron, los que vimos cantar, son creyentes también, proclamando de una forma muy artística. Es música de alta calidad, proclamando estas maravillas. La pieza entera son más o menos hora y 40 minutos. El que quiera se la puedo pasar. Estoy tratando de completar la transcripción porque no siempre se entienden las palabras y aunque son versículos, a veces tuvieron que, por acomodar a la música, pues, cambiar un poquito, pero es excelente. Y, no, a mí me emociona mucho escuchar esto. Y pues lo llevo escuchando desde hace mucho tiempo, pero recientemente un hermano lo subió en castellano. No lo había oído en castellano y pensé yo tengo que compartirlo. Entonces el que lo desee me lo puede pedir y se lo paso. Pero esta es una muestra y de esta manera eh, cantan primero las profecías, luego la venida del Señor a la tierra. Entonces, ese coro que hemos oído cantar, cantará como cantarían los ángeles la noche de Navidad, y cantan más cosas, de tal manera que el recorrido completo que hace esta pieza que se llama El Mesías es desde la profecía hasta la proclamación del reinado del Señor sobre esta tierra. Él reinará. Y entonces, una de las piezas más famosas es el Aleluya, uno de los trozos más famosos es el Aleluya, y proclama que el Señor Todopoderoso reina sobre esta tierra. Vale bien la pena escucharlo. Entonces, el que lo desee se lo puedo pasar. Pero aparte del Señor haber sido anunciado, Él también fue presentado al mundo y está en esta porción tan conocida de Lucas 2, que vamos a mirar más rápidamente porque es más conocida. En Lucas 2 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Versículo 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cómo llega Dios a cumplir sus propósitos de enviar al Señor Jesús ahora que ha llegado el tiempo? Un decreto de una persona que no quiere tener para nada, no tiene que ver nada con Dios, no conoce a Dios, es un emperador que no conoce a Dios, pero lanza un decreto
porque por encima de los emperadores, por encima de los presidentes, de los grandes de este mundo, está el Señor cumpliendo sus propósitos. Y entonces vino este padrón, este empadronamiento, este censo, y los que estaban en Nazaret, María, José, y pues allá iban a nacer el bebé, tuvieron que ir forzadamente a Belén. Y el propósito de Dios se cumplió porque así había sido anunciado. En Belén nacería Dios cumpliendo sus propósitos. Y luego todo el mundo lo rechaza. Los rechaza a ellos y el Señor Jesús no puede nacer ni siquiera en un mesón, en un hotel, sino en un pesebre fuera, donde los más pobres nacían. O no sabemos si algún otro nació en esas condiciones, pero despreciado. Igual que hoy en día hay la humanidad está dividida en dos, y es el Señor Jesús, la persona que hace la división, digamos así, que digamos por causa de quién es la división. Hay unos que lo reciben en muchos lugares del mundo, ese es un grupo, y un grupo que lo rechaza y que lo quiere tener, lo quiere lejos, lejos, no cerca de su hogar ni en su sociedad, sino lejos, lejos, allá en el pesebre, lejos. Pues esos que escogen rechazar al Señor rechazan la luz. Pero enseguida hay otros muy sencillos, pero que quieren recibirlo. Y a ellos Dios se manifiesta de una manera muy especial. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Que no. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Qué maravilla! ¡Qué escena! Aquella noche con el cielo bien oscuro y de repente mucha luz. Primero un ángel anunciando el evento que va a suceder o que ha sucedido ya, porque ya el Señor había nacido, lo que eso significaba, la luz que venía a este mundo, la luz que Él venía a traer. Y entonces los coros celestiales se les unen en medio de ese gran telón, ese firmamento, afuera, lejos de la ciudad, allá donde estaban los pastores, y ese espectáculo, ese canto en la noche, maravilloso, mostrando que venía el Hijo de Dios a esta tierra y que la profecía que habíamos visto anunciar en Isaías ahora se cumplía. Qué majestuoso debió ser eso. La gloria del Señor los rodeó de resplandor, vieron mucha luz. Y el ángel, un ángel, se encarga de anunciarle nuevas, es decir, noticias de gran gozo. Nació en la ciudad de David, Belén, un Salvador, Cristo el Señor. ¿Y qué dicen los ángeles? ¿Qué cantan los ángeles después de ese anuncio?
toda gloria a Dios en las alturas. ¿Qué gloria debe llegar para Dios con este hecho de haber dado a su Hijo? Si es que no lo merecíamos, merecíamos que Él nos dejara como íbamos. Eso merecíamos. Tanto el mundo en general como también nuestros corazones merecían quedar así. Pero Dios en su bondad nos envió a su Hijo. El cielo lo celebra. Y la tierra, Dios en la tierra encuentra eco en algunos corazones que aceptan y creen en el Señor Jesús. Lo que el ángel anuncia, los pastores lo creen y dicen, vamos para Belén y vamos para ver y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. No hay duda, así debe ser. El ángel debió decir la verdad. Entonces, vamos a donde el Señor Jesús y van a donde Él, hablan de lo que se les dijo y los pastores vuelven, estoy leyendo el versículo 20 de Lucas 2, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¡Qué maravilla! Ahora no es solo los cielos y el coro celestial el que canta. Ahora hay corazones en la tierra que cantan por ese glorioso hecho de que Dios envió a su Hijo por nosotros. Y eso sigue siendo verdad hoy. Ahora en la tierra hay corazones, aunque la tierra sigue tan mal como la hemos descrito, hay muchos corazones que celebran que Dios haya enviado a su Hijo y lo alaban y buscan palabras hermosas y maneras también artísticas de decir esa belleza. Este coro que les he mostrado canta esta parte también. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De una manera muy hermosa. Se los recomiendo. Pero no solo ellos, no solo los que cantan bonito, no solo los especialistas en música pueden cantar y engrandecer al Señor como Él se lo merece. Cada uno de los que ha visto en su corazón la obra que Él es capaz de hacer, toda la luz que puede traer a un corazón, toda la paz que puede dar, toda la sensación de descanso después de haber sido cargado, de pensar en la carga de sus pecados, descanso, paz. Puede no solo dar gracias, sino que puede alabar. Que eso sea posible, que hoy en día los corazones puedan ser liberados. Pues en la gloria, todos ellos, todos los que hemos tenido eso como una realidad en nuestros corazones, estaremos juntos y alabaremos. Lo que será eso. Los ángeles cantaron un hecho glorioso. El Hijo de Dios venía a este mundo. Pero ellos no pudieron saberlo por experiencia propia. Los ángeles no tienen salvación. No experimentan la salvación. No experimentan el cambio de un pecador, de sentirse culpable, condenado y perdido, y luego, después de recibir al Señor Jesús, recibido en el hogar de Dios para siempre. Eso no lo ha experimentado ningún ángel. Eso lo cantaremos nosotros, sintiendo muy profundamente lo que el Señor Jesús vino a hacer. Pues vamos a alabarlo ahora.
Lo haremos en la eternidad, pero también lo podemos hacer desde ahora. Dios y Padre, queremos alabarte a ti por este hecho. Te damos gracias por concedernos ver estas cosas tan brillantes en tu palabra, tan gloriosas, y en medio de un mundo tumultuoso, está todavía en angustia, en dolor, en guerra, en desesperanza. Y te damos gracias que aquí podemos experimentar esta paz. Podemos experimentar y deleitarnos en este hecho de que tú nos hayas enviado al Señor Jesús, que Él haya visitado esta tierra y de la manera que lo hizo, y cómo sigue obrando hoy, liberando a muchos. Dios y Padre, tal como tú lo habías pensado. Y Padre, gracias por concedernos este privilegio de alabarte, de agradecerte, habiendo experimentado este cambio en nuestro corazón, habiendo estado en la miseria y habiendo sido revestidos de gloria, de perdón, de paz, gracias a la obra del Señor Jesús en la cruz. Y Padre, gracias que esa era precisamente tu intención, tu deseo de amor, de tener muchos hijos en la gloria. Y Padre, así será. Y nosotros que ya conocemos esto, te alabamos y te damos gracias. Y a ti, Señor Jesús, te damos gracias por venir a esta tierra, por humillarte así y por ir a la cruz. Te alabamos, Señor Jesús, por cambiar nuestra eternidad. Te alabamos, te bendecimos. Bendecimos también al Dios y Padre en tu nombre. Amén. Amén.